Amigos, los 90s fueron clave en la industria del cómic, un momento de experimentación pero también de grandes fracasos, e incluso llegando al punto de que este medio estuviese a punto de desaparecer. No obstante, en esta década surgieron algunos cómics, editoriales y personajes que se encargaron de llevar la industria en estos momentos oscuros, y uno de ellos fue Spawn. Yo sé que la calidad actual de este cómic está sujeta a debate, sin embargo me parece importante cómo este título representó un punto de inflexión en la industria del cómic, y se encargó de marcar una tendencia que se llevaría en gran medida por las editoriales más grandes, y todo esto siendo un cómic independiente. Así también estoy de acuerdo con el hecho de que Todd McFarlane es un tipo controvertido lleno de polémicas, pero para efectos de este video hablaremos de las cosas positivas. Ya tengo pensado abordar los problemas de este dibujante y sus contradicciones. Así que sin más, vamos con los cómics. Hablar de Spawn es hablar de un personaje que tiene una hazaña impresionante, ya que es un personaje sumamente reconocible a pesar de no ser de las empresas de cómics que tuvieron un liderazgo monopólico hace algunos años. Hoy en día ya existen más personajes o historias de medios alternativos que están tomando fuerza dentro de la cultura popular. Tan solo hay que ver el éxito que tienen productos como The Boys, el fenómeno que fue The Walking Dead, sin mencionar a... Spawn podría considerarse uno de esos pioneros en masificar títulos fuera de lo convencional, aunque hay que decir que todo es relativo. No vengo a decir que Spawn haya inventado el cómic independiente, pero sí me parece impresionante cómo desde los 90s siguen el pensamiento colectivo. Hay personas que no saben absolutamente nada de cómics y saben quién es Spawn, o al menos lo han visto en algún lado, aunque por extraño que parezca, muchos de los que conozco piensan que Spawn forma parte del universo DC. Todo comienza con su creador, Todd McFarlane. McFarlane nació el 16 de marzo de 1961 en Alberta, Canadá, empezando a dibujar a los 18 años, justo un año después de comenzar a coleccionar cómics. Todo esto mientras estudiaba artes gráficas gracias a una beca que adquirió por jugar béisbol. McFarlane realmente estaba interesado en trabajar como dibujante, enviando una gran cantidad de cartas a Marvel y DC con muestras de su trabajo. Sin embargo, reunió una gran cantidad de rechazos, a veces siendo ignorado y en otras ocasiones recibiendo tips de cómo mejorar sus dibujos. Tras 14 meses de estar intentando su trabajo, llegó a Ann Nocenti, editora de X-Men, pasando su trabajo a Mary Jo Duffy, editora de Epic, un subsello de Marvel Comics. Esta se puso de acuerdo con el guionista Steve Englehart para encargar a McFarlane un complemento para la serie Coyote, la cual se incluiría en los números del 11 al 14. Así McFarlane daría sus primeros pasos en la industria, incursionando también en DC Comics, quien necesitaba un dibujante que supliera a Don Newton, artista de Infinity Inc., donde en un principio se le encargaría solo 2 números, pero terminó volviéndose el dibujante principal de la serie. McFarlane se unió a la serie en el número 14 y la continuó hasta el número 37 cuando la abandonaría pasando a Marvel, donde Bob Harras, editor de Hulk, le encargó un número de este personaje para comprobar que podía con él, logrando cumplir las expectativas. Así Todd se uniría a la serie de Hulk en el número 330 en abril de 1987 con guiones de Peter David. Ambos le dieron al personaje una nueva vida llamando la atención de los lectores. Esta serie de Hulk es bastante importante ya que uno de los principales motivos de su éxito era que McFarlane entintaba su propio dibujo, dándole un toque personal y por fin destacando su arte. Todd estaría trabajando tanto en Marvel como en DC durante esta época, aterrizando en el título de Amazing Spider-Man en el 298, llamando bastante la atención la fluidez con la que movía el personaje, ya que este dibujante lograba contorsionar a Spider-Man dándole movimientos que destacaban el detalle y haciendo lucir de gran manera las piruetas del mismo. Una de sus aportaciones más importantes a la lore del arácnido fue la creación de Venom, pero creo que ese es un tema para otro video. Todd se estableció en la industria como un dibujante talentoso, que tenía un estilo propio y una manera de contar historias que atraían a los lectores, haciendo que los títulos donde trabajase lograran tener ventas bastante buenas. Incluso llegó a tener su propia serie de Spider-Man a secas, aunque en algunos recopilatorios se puede encontrar como Tormento. Este cómic vendió poco más de 2 millones de copias, aunque parte de estas ventas se debió a las portadas variantes que salieron de este cómic, algo importante que abordaremos más adelante. Todd, siendo un dibujante que ya era reconocido y teniendo ventas importantes, comenzó a adolecer las negativas de trabajar para las grandes compañías. Uno de los defectos importantes era la poca libertad creativa. Todos sabemos que las grandes empresas se encargan de manejar las historias y tienen que pasar por un proceso editorial donde se aprueba qué y no se puede publicar. Además de que estas también se adueñan de los derechos de los personajes creados por los autores, estos no recibiendo regalías ni créditos relevantes, aun si el personaje fuese un éxito. Este descontento no solo lo vivía McFarlane, sino que era un sentimiento generalizado entre los trabajadores porque eso eran, empleados a los que Marvel o DC les pagaba para que desarrollaran a sus personajes, pero sin mucho más que eso. Dado este problema, Rob Liefeld, dibujante bastante conocido que además de haber creado Deadpool logró hacerse de un nombre importante al principio de su carrera, tuvo la idea de crear su propia editorial de cómics, una donde se dejaran de lado los vicios de las grandes empresas y hubiera una verdadera libertad entre sus colaboradores.
Así fue que Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee, Jim Valentino, Max Silvestri, Eric Larsen y Wells y Potasio, todos creativos de renombre que aportaron cosas sumamente importantes tanto a Marvel y DC, fundaron Image Comics. La filosofía de Image estaba basada en 3 reglas básicas. La editorial no es dueña de los personajes e historias. Cada artista trabaja independientemente y los artistas tienen control total creativo. Además de estas reglas, se propusieron como meta destronar a las grandes empresas. El primer título en publicarse en Image fue Youngblood de Rob Liefeld, teniendo una recepción de 930,000 copias, batiendo el récord de la mayor cantidad de copias vendidas por un cómic de autor. Aunque este récord le duraría poco, ya que el segundo título en publicarse fue Spawn, vendiendo la abismal cantidad de 1.7 millones de copias, algo sumamente impresionante para ser un cómic independiente que no contaba con el respaldo de la maquinaria multimillonaria de Marvel y DC. El primer número de Spawn fue publicado en 1992, pero este personaje ya existía en la mente de Todd desde que tenía 16 años, y desde entonces lo fue desarrollando en su cabeza hasta que por fin tuvo la oportunidad de ver la luz. Parte de esta popularidad se debió a que McFarlane ya había forjado una base de fans en su tiempo en Marvel, logrando traer este público hacia Image Comics. Aunque hay que decir que visualmente el personaje es sumamente atractivo, combinando algunos aspectos de personajes bastante populares, teniendo un poco de Batman, un poco de Spider-Man e incluso un poco de Faust. El cómic logró conectar con los lectores, tanto fue así que en sus primeros números el título lo superó a Marvel y DC en ventas. Spawn era un cómic brutal para la época, tomando lo que a simple vista parece ser el arquetipo del superhéroe convencional, pero presentando una historia que es mucho más sombría, teniendo una gran cantidad de violencia, conflictos emocionales y colocando además una lore cristiana con ángeles y demonios. Muchos mencionan que Spawn inició esta tendencia de tener a los antihéroes como foco central de las historias, sin embargo no es tanto así. La inquietud de querer llevar los argumentos de los cómics más allá es algo que ha sido una constante en la industria, algo que se puede rastrear desde finales de los 60s y principios de los 70s, donde se comenzarían a publicar historias más maduras, tocando temas sociales que eran tabú para la época. Serían los 80s con cómics como The Dark Knight Returns, Watchmen, Daredevil, entre otros, que comenzaría a gestarse una forma de contar historias donde los héroes ya no son héroes y el mundo es lo más deprimente posible, colocando a los personajes en dilemas que los llevan al límite en todo sentido. Spawn logró explotar este título que se fue desarrollando con los títulos antes mencionados, cubriendo la necesidad de tener historias más maduras y violentas, elevando la tendencia a tener a los antihéroes como foco principal de las historias. El cómic de Spawn nos cuenta la historia de Al Simmons, un soldado que fue escalando en la jerarquía militar hasta convertirse en miembro del servicio secreto, donde ganaría reconocimiento por haber salvado al presidente. Simmons pasaría a formar parte de una unidad secreta gubernamental que llevaría a cabo misiones encubiertas donde cometería toda clase de actos horribles, no solo contra sus objetivos, sino también contra gente inocente. En una de estas misiones, Simmons es asesinado y enviado al infierno, donde se encontraría con el demonio Maleborgia, quien le ofrecería un trato para regresar a la Tierra una vez más y poder ver a su esposa una última vez. Simmons aceptaría el trato y volvería parcialmente a la vida, y digo parcialmente porque volvió convertido en un Hellspawn. Estos son soldados del infierno controlados por Maleborgia, el maestro supremo del octavo círculo del infierno. Los Hellspawn están infundidos con una energía oscura llamada necroplasma. Con esta pueden manifestarse en el mundo real, aunque esta es finita, ya que cada que Spawn usa sus poderes gastará necroplasma, y cuando esta se acabe regresará al infierno. El necroplasma dota a Spawn de un traje simbiótico que le da varios poderes y sobre todo protección. A nota personal, creo que ya podemos ver de dónde fue tomando ideas Todd para la creación de Venom. No obstante, Simmons comenzaría a tener flashazos de su vida pasada, donde los recuerdos se le presentarían de manera fragmentada, causándole dolor y conflicto, al no lograr saber quién es y qué es lo que hace en ese mundo. Para escoltar a Simmons en su nuevo camino como Spawn, Maleborgia envía a Violator, quien toma la forma de un payaso y pasa a explicarle a la hora Spawn los pormenores de su nuevo estatus, aunque Violator se convertiría en uno de sus más grandes rivales. Toda esta historia se desarrolla en la ciudad de Nueva York, que es retratada de una manera sumamente insana, mostrándola como un nido de ratas, oscura, sucia y llena de gente detestable, una mirada bastante curiosa de un canadiense. Spawn se encargaría de pelear contra gángsters, agentes del gobierno, ángeles enviados del cielo para detenerlo, además de otros demonios como el propio Violator. Asimismo, habría otros personajes que se volverían recurrentes como Sammy Twitch, dos policías que siguen de cerca los casos que acontecen en la ciudad relacionados a Spawn. Estos personajes luego tendrían su propia miniserie en 1999. Este cómic destaca en las viñetas, las cuales tienen un trazo sucio pero bastante detallado, uno que incluso en la oscuridad no se deforma, integrando el cómic de una profundidad que es casi hipnótica. La primicia de Spawn en su primer número fue lo suficientemente sólida para enganchar a los lectores. Cabe mencionar que McFarlane tuvo que simplificar su historia en un principio para acercarla a una historia de superhéroes convencional, para así poder afianzar un público, y así poco a poco ir construyendo la historia que él quería contar.
En el primer número de Spawn se nos presenta un personaje conflictuado y que siente un gran dolor y se ve bastante vulnerable a pesar del gran poderío que muestra, desmarcándose un poco de un cómic de superhéroes común y corriente. Y es que Spawn es la combinación de tener elementos familiares del cómic clásico de superhéroes pero con un giro que hace que se sienta diferente. Estos factores son los que considero fueron clave para llamar la atención en sus primeros números. Pero creo que el factor que hizo que Spawn lograra despuntar en ventas fue el gran trabajo de marketing que se hizo sobre él, ya que la forma en la que se presentaba el personaje y se vendía al público fue importante para mantener los números de ventas. En los primeros números de la serie, varios escritores de renombre se encargaron de pasar por el título, como Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, entre otros, dándole al título un punch entre la comunidad y elevándolo a un estatus de cómic privilegiado. Ya saben, se vendía con algo así tipo, este cómic es tan bueno que Alan Moore colaboró con él. Otro factor que ayudó a la popularidad del personaje se debió a la línea de figuras que se lanzó por parte de McFarlane Toys, esta siendo subsidiaria de Todd McFarlane Productions. Sí, lo sé, este tipo tiene un ego gigantesco. La primera línea de juguetes de Spawn se lanzó en 1994 y constaba del protagonista, los villanos como Violator, Overkill, Clown y Tremor, así como una contraparte medieval de Spawn. McFarlane Toys se expandió más allá de las tiendas especializadas y las figuras se vendían en tiendas de juguetes bastante populares como Toys R Us y Kiwi Toys, esto dando un impulso al título y llamando la atención tanto del público joven así como de los coleccionistas de juguetes. Por otro lado, este personaje se expandió a otros medios, teniendo una serie animada que empezó a transmitirse en 1997 por HBO y la cual se destacaba de las demás de la época ya que estaba orientada a un público adulto. La serie contaba con violencia bastante explícita, lenguaje subido de tono, así como escenas de desnudos y de sin respeto. Esto rompía varios paradigmas, ya que en ese momento aún las series de animación eran vistas como algo solo para niños, e incluso al principio se llegó a plantear que la serie tuviese un tono más infantil, pero estas propuestas fueron descartadas. La serie fue un éxito, ganando un premio Emmy en 1999 por mejor programa de animación y aparece en la lista de los mejores dibujos animados de cómics de todos los tiempos de IGN. La serie duraría 3 temporadas, terminando en 1999 y se volvería de culto entre los fanáticos. También en 1997 Spawn tendría una adaptación al cine, aunque de esta película prefiero no ahondar demasiado, ya que puede ser considerada uno de los puntos bajos del personaje, aunque tengo que decir que la recuerdo con nostalgia por haberme divertido cuando la veía en Canal 5, pero creo que hablar de ella amerita su propio video. En 1997 la popularidad del personaje se encontraba en su punto más álgido, ayudado por las adaptaciones antes mencionadas. Sin embargo, el hype por el personaje comenzó a decaer. Entre 1998 y 1999 las ventas del cómic comenzaron a irse a pique, aunque la línea de juguetes seguía vendiéndose bastante bien. Aunque no hay que olvidar que así como Spawn floreció en un momento difícil para el mercado del cómic, asimismo se vio afectado, ya que Image Comics no fue ajena a la explosión de la burbuja de especulación del cómic. En los 90 los cómics comenzarían a verse como un activo de inversión, ya que la gente, al ver que los títulos de la era dorada y plateada eran bastante cotizados, pensaron que los cómics que se vendían en ese momento aumentarían de valor en un futuro. No obstante, las editoriales, tomando en cuenta esto, iniciaron la venta de portadas variantes. Las portadas variantes se vendían de todos los tipos, e incluso llegaban a ser más importantes que la misma historia del cómic, dejando este factor de lado, haciendo que las historias en general bajaran de calidad, y al aumentar las ventas, las editoriales se volvieron locas, imprimiendo múltiples portadas variantes de un solo número. Se suponía que los cómics de la era dorada y plateada eran escasos, por eso valían dinero, pero aquí se estaba cubriendo la demanda, lo que hacía que realmente no fuera una inversión que fuese a crecer mucho a largo plazo. Al tiempo se dieron cuenta que se estaban produciendo más cómics de los que se vendían, haciendo que bajaran bastante de valor, y los especuladores huyeron dejando un daño que fue casi fatal para la industria, haciendo que entre las consecuencias más graves, Marvel entrara en bancarrota. Además, otro de los factores que hicieron que el cómic decayera con los años fueron las decisiones de su propio creador, que poco a poco se fue convirtiendo en lo que él juró destruir. McFarlane comenzó a pasar el título a otros escritores, sin mencionar que la historia de Spawn conforme avanza se vuelve más y más confusa, ya que se hacen revelaciones que luego contradicen información que ya se daba por sentado, haciendo que la lore se vuelva cada vez más rebuscada. Actualmente el personaje tiene algunas apariciones relevantes, como cuando se integró a Mortal Kombat 11 como peleador. Asimismo, se trabaja en una nueva cinta, la cual Al Simon sería protagonizado por Jamie Foxx, aunque este proyecto está más frío que la adaptación de Crossed. Spawn sin duda es un personaje que dejó una huella en el mundo del cómic. Si bien su creador ha tomado decisiones cuestionables y pareciera que sigue alargando de más su historia, no cabe duda que Spawn logra aferrarse a la cultura popular, ya que cada cierto tiempo revive el hype de este personaje de vez en cuando, ya sea por algún cómic esperando que reencamine la saga o que sea mencionado en algún videojuego o serie de cómic alterna. Regresa para recordar cómo en su momento esta pesadilla del infierno llegó para atormentar a los gigantes que se sentían indestructibles, y asimismo volviéndose un engendro que arrastró una industria que estaba prácticamente muerta, llevándola a los confines del infierno.